Estamos de regreso en cierre de edición. Saludo a la mesa y hoy tenemos en esta media hora, bueno, mucha información y análisis, por supuesto, de lo que fue la jornada del domingo. Carmela Bárbaro, bienvenida. ¿Cómo Gracias, estás? buenas noches, muy bien. Raúl Timerman, ya vamos a hablar con Raúl Timerman. Buenas noches. Y Osvaldo Quiroga. Era un ojo, te lo digo en serio, ¿Sí? pero me deberían llorar los dos ojos. Esta es la verdad. Pero No me, en imaginé serio. que Arrancó así. no me imaginé que íbamos a empezar llorando, pero bueno. Vamos a ver el informe y nos quedamos analizando las PASO. Esta noche hubo un primer paso. Esta noche algo cambió. Empezamos a recuperar algo que creímos que habíamos perdido. Empezamos a ver cómo millones de argentinos, a pesar de su angustia, de su tristeza, de su bronca, fueron a las urnas y dijeron: queremos algo distinto, queremos vivir mejor, estamos vivos y no bajamos los brazos, no pudieron con nosotros. El camino que proponemos es el mismo que proponemos hace 14 años. Políticas diferentes, con políticos diferentes. Los que estamos aquí compartimos los mismos valores. Los valores de la educación, del trabajo, de la seguridad, del conocimiento. Nos comprometimos a estar juntos el 12 de septiembre. Y estamos acá, cumpliendo nuestro compromiso. Unidos, trabajando en conjunto, y vamos a seguir trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un futuro mejor. Lo que pasa acá es que empezó a gestarse algo que no tiene fecha de vencimiento ni techo, una espiral de la sociedad para salir de la grieta por arriba. Como decía Marechal, los argentinos que tenemos que salir por arriba del laberinto. Esta es una expresión que excede al radicalismo. Está el radicalismo, está el peronismo, está el progresismo y sobre todo esta gente como yo que dio el paso por primera vez. Claramente hubo una dominancia del PRO, una falta de reciprocidad inclusive con otras fuerzas que yo creo que no solo le hizo mal a la coalición, sino también le hizo mal a la Argentina. Las palomas de Juntos por el Cambio son socios del kirchnerismo, son parte del problema, no de la solución. Por lo tanto, digamos, o sea, aquellos que verdaderamente desean la libertad, este es el lugar natural, digamos, no detrás de una estructura socialdemócrata. En mi mundo, de un lado están los liberales, los libertarios, los conservadores, la derecha, la centro-derecha, ¿sí? Y del otro lado está la socialdemocracia y toda la izquierda. El inflador a veces que falla. Y segundo, que se trató de invisibilizar que había un descontento, obviamente, que también se canaliza por la izquierda, porque no todo el mundo está dispuesto a rifar sus valores, sus principios y votar a cualquier derechista. Entonces me parece que es muy importante, y un dato más, bueno, se premió a la izquierda que se une. En provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires hicimos la mejor elección desde la fundación, desde el Frente de Izquierda. ¿Se puede ocultar eso? Bueno, todos los que estamos aquí valoramos mucho la importancia de la democracia. Para nosotros es muy importante. Y nada es más importante que escuchar al pueblo. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Todos los que estamos aquí solo queremos la felicidad de nuestro pueblo. Y hemos trabajado denodadamente por eso, pero seguramente ha sido insuficiente. Vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país. Un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado. Bueno, muchas certezas y muchas preguntas también, muchas incógnitas con los resultados ya en la mano. Por el lado de qué va a ser el Ejecutivo, me parece que hay una pregunta que enseguida la voy a trasladar a la mesa, que es ¿qué se entiende? ¿Qué le están pidiendo que cambie? Porque hay un sector que hoy la lectura que hace
le están pidiendo a Alberto Fernández que sea más moderado. Eso dicen algunos. Y hay un gran sector que dice, no, le están pidiendo a Alberto Fernández que defina mejor ciertas políticas y que ataque con mayor claridad a problemas que no pueden seguir dilatándose, como por ejemplo la cuestión inflacionaria o la caída del poder adquisitivo. Y los fenómenos que aparecen. Milei, recordaba mientras escuchaba el informe, el libro ¿Por qué la rebeldía es de derecha? Raúl, que lo mencionábamos justamente de por qué se volvió de derecha la rebeldía, y la veía a Miriam Bregman y digo, claramente la izquierda no tiene la difusión que sí tuvo Milei, ¿no? Que todo el tiempo estaba en pantalla, todo el tiempo estaba dando Milei vueltas. es mucho más disruptivo, es más atractivo para los medios, es más antisistema. Milei toma un tercio de la Revolución Francesa, el tercio que dice libertad, y deja de lado igualdad y fraternidad. Esas dos cosas las deja de lado. Es un personaje, Milei, propio de esta época, no es solo en la Argentina, tampoco es verdad que va a quedar limitado a eso, puede llegar a crecer mucho. Sí. En Brasil creció mucho con Bolsonaro, en Estados Unidos creció mucho con Donald Trump. Yo creo que hay que mirarlo con detenimiento. Pero respecto a Alberto Fernández, él cuando dice hemos recibido el mensaje de las urnas, no especifica cuál es ese mensaje y tampoco dice explícitamente esa noche, ayer a la noche, qué es lo que va a hacer o lo que va a cambiar. Hoy al mediodía almorzó con Santiago Cafiero, con Juanchi Zabaleta y con Gabriel Catopodis y les dijo dos cosas que son relevantes. Una es, de aquí al 14 de noviembre no esperen cambios en el gabinete, punto 1. Y lo segundo que les dijo es, vamos a ocuparnos de aquellos sectores que más han sido castigados por la pandemia. O sea que se ve que ha tomado una decisión de rumbo, que significa no hacer cambios y profundizar la ayuda que a algunos sectores le debe estar faltando. Igual de tu relato no me queda claro el cambio. Yo creo que si Alberto Fernández no gira a la izquierda, no a la derecha, sino a la izquierda, yo creo que la situación es muy, muy complicada, con 50% de inflación, con emergencia alimentaria, con 50% de pobreza. ¿A dónde va a girar? Si vos le pagás al fondo religiosamente, cosa que supuestamente habría que hacer, por supuesto, no digo que no, pero si ese es tu plan, si el plan del ministro de Economía es únicamente arreglar con el Fondo Monetario Internacional y no prestar atención a la gravísima situación de pobreza que viven muchos compatriotas, estamos en un problema muy serio. ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué dijo Cristina en el cierre de campaña? Dijo, la política le tiene que cambiar la vida a la gente. Si la política no le cambia la vida a la gente, la política uno no entiende exactamente para qué sirve. ¿Carmela? Sí, a mí me llama la atención cuál va a ser la interpretación, porque lo que para mí quedó claro es que ninguno de los dos partidos mayoritarios entendió muy bien qué pasó. O sea, hubo sorpresa de los dos lados. Con lo cual, creer que alguno puede interpretar literalmente qué votó la gente y por qué lo votó, a mí me parece que por lo pronto, sí, es anticiparse. Me parece que hay que tomarse un tiempo para pensar y arrimarse un poco más a la ciudadanía que vota. Me parece que creer que la ciudadanía votó porque quiere un cambio de gabinete es ridículo, es parte de la esfera más alta de la política. Digo, me parece que al ciudadano común, quien está en el gabinete o no es algo que lo preocupe, por lo menos en lo inmediato, o por lo menos a la hora de votar. Sí me parece que en este momento ninguna de las dos fuerzas mayoritarias del país puede erigirse con la verdad del pueblo que vota. Me parece que por eso estaban tan sorprendidos los dos. Digo, nadie esperaba este resultado. Y me parece que no tienen muy claro qué es lo que quiere la gente. Me parece que es momento de pensarlo. No me parecería atinado salir con respuestas rápidas, veloces, mañana, en caliente. Me parece que hay que esperar, que hay que analizar y que de verdad hay que profundizar para ver cuáles son esas necesidades que claramente no estaban ¿cuánto hay atendidas? que profundizar, no? Porque, digo, los números son de hoy, sí, son frescos, son nuevos. Hablamos con el diario del lunes de los resultados. Pero el diagnóstico es viejo, ¿eh? Y si escuchamos a la voz de la vicepresidenta, lo viene marcando desde el año pasado, cuando dijo, bueno, a ver, los funcionarios tienen funcionarios que no funcionan, que el crecimiento sea para todos. Eso es claro. Vamos a irnos con el móvil. Vamos a ir con Alfredo Simón, que está en este momento
momento con una voz que es interesante escuchar para ver cuál es el análisis que hace de lo acontecido con el Chino Navarro. Te escuchamos, Alfredo. Felicitas a todos los integrantes de la mesa, buenas noches. Estoy con Fernando Chino Navarro, que es secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete. Hola Chino, buenas noches. Buenas noches, un gusto, ¿cómo te va? Bien, la primera pregunta que te hago es elemental. ¿Cuál es tu análisis en respecto al resultado de las primarias de ayer? Inesperado. Yo sabía que estábamos con problemas en el interior, en el centro de la nación, es decir, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, interior de provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, pero no me esperaba lo de Chaco, lo de Misiones, lo de La Pampa, Santa Cruz, San Martín, primera sesión electoral. Fue un golpe duro. Ahora cuando lo ves 24 horas después te dabas cuenta que las señales estaban ahí y no las queríamos ver, pero bueno, ya es tarde. Te escuchan en la mesa. Bueno, gracias por recibirnos antes que nada. Y para abrir la entrevista me gustaría preguntarte, ¿qué te parece que es lo que tiene que cambiar de manera, y si ese cambio tiene que ser un cambio rápido, tiene que ser un cambio que se dé ahora? El presidente anoche en su discurso dijo, bueno, escuché, algo estaremos haciendo mal. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Porque si uno hoy ve las repercusiones, las columnas, lo que le piden diferentes sectores al presidente, algunos le piden que sea más moderado y otros les piden que finalmente tome medidas mucho más directas sobre problemas muy concretos, sobre todo los que tienen que ver con la economía. En primera instancia, me parece que hay que reivindicar el acto democrático de ayer. Votó casi el 70%, una cifra récord si comparamos con otros países que en pandemia fueron a elecciones en América o en Europa. Eso realmente habla de una vocación democrática de nuestro pueblo. El segundo, a los que ganaron, hay que reconocerle el triunfo. A quienes nos votaron, a quienes nos acompañaron, a nuestros candidatos. Y yo quiero reivindicar lo que hizo el presidente ayer. Porque los grandes hombres en la política, en la vida pública, en el deporte, en todo tipo de actividad se ven en los grandes triunfos o en las grandes derrotas. Y él en una gran derrota se puso al frente, le correspondía porque era presidente de la nación, pero lo podía haber evitado, asumió la derrota, no se enojó, dijo que escuchó, que vamos a tomar en cuenta lo que nos dijo el pueblo con su castigo en términos de votos de la elección, y eso me parece positivo. Porque otras veces es más fácil enojarse, es más fácil hacer la catarsis, buscar el culpable. La responsabilidad está en nosotros. Nuestro gobierno tiene que ser mejor, tiene que mejorar. ¿De qué forma? Me parece que es muy apresurado. Yo tengo algunas ideas, pero son mías, son reflexiones, tampoco me siento el dueño de la verdad. Hay que tratar de procesar con mucha calma, con mucha mesura, consultando, aprendiendo. Pero no hay que apurarse tampoco, no es cuestión de que ahora queremos resolver lo que no hicimos en la campaña, o del 10 de diciembre del 2019 a la fecha, o de más atrás cuando también perdimos elecciones. Entonces hay cuestiones que tenemos que procesar. Lo que sí me animo a decir, que hay cuestiones socioeconómicas claramente, hay cuestiones políticas, culturales, hay un sector de la sociedad que no quiere más la confrontación, que quiere transitar por caminos de reconstrucción, de diálogo, de consenso. Para eso nos votaron en el 2019, para eso Cristina lo eligió a Alberto, para buscar la forma de reconstruir un país que ya venía deteriorado y que Macri terminó de hundir. Me parece que hay personas que no quieren volver al pasado, que no quieren que le hablen más de Macri porque saben quién es Macri. Me parece que a veces, me incluyo, cometemos el error de manejar más mirando el retrovisor que mirando el parabrisas que está delante del auto, que a veces en la discusión con la prensa opositora o con la dirigencia opositora nos perdemos de dialogar y de escuchar a nuestro pueblo, de estar más cerca de las personas que sufren. Nosotros hemos hecho muchas, yo estoy orgulloso del gobierno de Alberto, hemos hecho muchísimas cosas, pero a veces la sociedad no lo toma de la misma manera. El que perdió su fábrica, el que cerró su comercio, el que no llega a fin de mes, el que lo robaron, el que se levanta a la mañana y hace 1000 penurias para llegar a buscar laburo, tomando colectivo, tren, etcétera, no tiene tan claro y no tiene por qué tener lo que yo le diga que estamos creciendo económicamente. Yo no estoy creciendo, yo gano 50 lucas. Bueno, pero quizás el crecimiento no lo ven todos, ese es el problema, ¿no? Una pregunta. Bueno, pero nosotros tenemos que darnos cuenta, no nos habíamos dado cuenta. Yo he ido a la televisión y he dicho, se está creciendo más que en el 2019. No mentía, pero las personas que me escuchaban indudablemente no me entendían o no compartían la dimensión de mi afirmación.
Una pregunta, Chino, buenas noches, ¿cómo te va? Quería preguntar, vos esta mañana hiciste una declaración, creo que en una charla con Mauro Federico por radio, respecto a una apreciación sobre la clase media, que yo debo haber entendido mal, porque vos dijiste algo como que de alguna manera tenemos que hacer saber que la clase media no es nuestro enemigo. ¿Fue algo así lo que dijiste? Yo digo que nosotros tenemos que tener una política dirigida a los sectores medios y medios bajos que han sufrido muchísimo la pandemia, porque los sectores más humildes, los que vienen castigados de los 90, del 2001, que consiguieron trabajo, que construyeron su casa en el gobierno de Néstor y Cristina, pero que no lograron salir de la pobreza en términos estructurales. Cuando nos fuimos en el 2015 habría 18, 20, 22, 25% de pobres. Hay muchas mediciones, pero había pobreza estructural, eso estamos de acuerdo. Pero hay sectores medios bajos y sectores medios que tenían trabajo y la pandemia los arrasó y nosotros los ayudamos. El Estado estuvo cerca de ellos, pero no fue suficiente. Y muchos compañeros a veces nos enojamos y decimos, la clase media no entiende nada, es gorila, es tilinga, y yo difiero con ese análisis. Pasó cuando hubo el primer cacerolazo en el 2012. Dijimos, son todos clase medieros de la capital que quieren comprar dólares para ir a Miami. Y no era así, nos estaban alertando, estaban diciendo, muchachos, hay cosas que no nos gustan. En la política hay que aprender a escuchar cuando alguien protesta, cuando alguien te interpela o alguien critica. No importa que vos compartas o no, pero tomate el trabajo de ver si no hay algo de razón en esta crítica. Hola, Chino, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo. Te pregunto, cuando ocurre lo que ocurrió en el día de ayer, el cambio no debería ser inmediato y apuntar principalmente a lo económico y ser inmediato, contundente, porque tal cual como vos lo decís, hay mucha gente que está por debajo de la línea de pobreza y una inflación del 50% es insostenible, absolutamente insostenible. Y me parece que el gobierno tendría armas para aplicar y me parece que esas armas no se están aplicando para, por ejemplo, detener la suba de los precios en los alimentos. ¿Qué pensás vos? Pero Osvaldo, ¿vos pensás que si nosotros tuviésemos los instrumentos adecuados para frenar la inflación o aumentar el salario no lo haríamos? La inflación es un problema estructural que tiene más de 60, 70 años. La pérdida de poder adquisitivo del salario tiene 8 o 10 años. No se resuelve de un día para otro. Estoy de acuerdo. ¿Deberíamos actuar en forma inmediata? Y no sé, no es que esté en desacuerdo con vos. No me animo porque no tengo todos los elementos. Lo que sí creo que primero tenemos que saber cuál es el problema. Porque si se nos rompe el auto, yo lo quiero arreglar, pero si no sé si es el carburador o nos quedamos sin nafta o tenemos un problema de tracción, por más que quiera arreglarlo inmediatamente no voy a poder. Y para eso se requiere un mecánico. Acá se requiere que personas que incluso tomen un poco de distancia del problema, que no estén en el día a día como estamos nosotros, que nos impidió ver la derrota que estaba ahí y no la veíamos, nos ayuden. Mientras tanto, escuchemos a nuestro pueblo, sigamos vacunando, sigamos generando condiciones económicas para mejorar y lo más rápido posible, coincido con vos, no sé si hoy, si mañana, pero lo más rápido posible, tomemos medidas que vayan mejorando gradualmente la vida de nuestro pueblo. Yo creo que si nosotros empezamos a subir escaleras, no a la velocidad ideal que quisiéramos, a fin de año bajamos la inflación a un dígito, pero empezamos a subir escaleras lenta pero firmemente, la mayoría de la sociedad nos va a acompañar. Lo que no tenemos, nos quedamos sin autoridad, por más que peleemos contra la inflación, porque a mí me consta que hay una pelea, y cuando vos vas a la carnicería, o vas a la verdulería, o vas al almacén, la plata no te alcanza. Entonces mi explicación pierde valor. Mi palabra pierde valor y nosotros vamos a recuperar la credibilidad cuando estas cosas se empiecen a concretar. Lo más rápido posible, lo mejor posible, por supuesto, pero con un buen diagnóstico, con seriedad. Si no, vamos a actuar impulsado por las ganas, por la voluntad, que es sano, pero sin saber bien qué nos pasó. No hay un buen diagnóstico de la cuestión de inflación, porque es cierto, es multicausal la inflación, pero no podemos desconocer el factor especulación, no podemos desconocer la concentración que existe en el rubro alimenticio en la Argentina y un determinante político también en esa inflación, que hace que cada esfuerzo que hace el gobierno, que es verdad estuvo muy presente con la tarjeta alimentar, con el IFE, después podemos hablar si hacía falta más IFE o más acompañamiento, pero quiero decir, se hizo un esfuerzo muy grande, pero si a cada esfuerzo
esfuerzo, hay un agujero negro que se lleva todo y aquel beneficiario no puede realmente alimentarse, acceder a un pedazo de carne, a un litro de yogur para sus hijos, estamos ante un problema que demanda una solución urgente. Y a mí me da la sensación que eso es lo que no se supo escuchar. Es un tema sobre el que pregunto constantemente a funcionarios y funcionarias y la respuesta siempre es, bueno, tenemos el programa Precios Cuidados. No está funcionando el programa Precios Cuidados o no está alcanzando con el diálogo tampoco. Debería haber otras herramientas como las hubo en otros gobiernos, ¿no? Esto de tener quizás un contacto más estrecho con la cadena de formación de precios o con esa mesa chica de formadores de precios. Vos dijiste algo claro, no hay un diagnóstico preciso. Alfonsín, mira, pobrecito Alfonsín, en paz descanse. Qué fallido, Chino, qué fallido. Sí, qué fallido. Macri se fue con el 50% de inflación. 50% de inflación. Pero con un Estado ausente, Chino. No tenía en ningún momento el interés de controlar los precios. Pero eso es obvio, yo no estoy diciendo que se fue con un 50% de inflación. Cuando llegó Macri había inflación, no la inventó Macri. El problema de la inflación venimos lidiando hace tiempo. Acá hay un problema que es estructural, que arranca en los 70, que es la concentración y extranjerización económica. Si nosotros no democratizamos y no nacionalizamos la economía, es muy difícil tener éxito. Y además tenemos que tener información. Si nosotros no podemos resolver el subsidio a las tarifas, todavía no lo podemos resolver porque no tenemos la información adecuada, porque el Estado fue desmantelado, porque Macri arrasó con todo, porque hay ineficiencia, por lo que vos quieras. Podemos empezar en la era de Menem, en la dictadura, pero objetivamente no tenemos la información para resolver la cuestión de segmentar las tarifas, que lo que más paguen, que lo que más ganan, se le aumenten las tarifas y que subsidiemos a los que menos tienen. Si todavía no tenemos una información adecuada de cómo se reparte el dinero de los programas sociales adecuadamente, con precisión quirúrgica, cuando en el sector privado te pueden decir que yo te elijo un domicilio en Fiorito y te dicen consume esta bebida, este desodorante, come este fideo, y nosotros no lo podemos resolver en el Estado. Nos pasa lo mismo con la inflación. No alcanza con las ganas de pelearnos, no alcanza con la decisión de ser fuerte. Yo creo, lo he dicho varias veces públicamente, del 10 de diciembre del 2019 a la fecha, y lo vuelvo a repetir, que los formadores de precios no nos mienten cuando nos dicen este producto cuesta 10 pesos. Mentira, debe costar 5. Pero si nosotros no tenemos un equipo del Estado que pueda estudiar a fondo esa estructura de precios, ¿con qué elementos discutimos si no tenemos la verdad, no tenemos información? Un Estado sin información es como un gigante ciego. Chino, y nosotros a veces en algunas situaciones tenemos que reconocerlo, somos un gigante ciego. ¿Esto se puede mejorar? Sí. ¿Se puede corregir? Sí. Pero primero hay que asumir que no tenemos información. Chino, vos mencionaste recién al pasar que tienen que escuchar a otros sectores, a otras personas que no estén tan pegadas, si querés, a esta situación, esas personas que puedan ver la situación desde afuera. ¿A qué personas te referías? Por ejemplo, si yo discuto políticas sociales y no hablo con los curas que están en los barrios, con los dirigentes sociales, no con Emilio Pérsico, conmigo, con Grabois, con las mujeres que atiendan los comedores populares en los barrios. Si queremos hablar de la cuestión productiva y no hablamos con el pyme que tiene una metalúrgica en San Martín, o el textil que está en Quilmes, o el comerciante que está sobreviviendo en Valvanera. Si queremos hablar de cuestiones de pequeño y mediano productor, y no hablamos con los pequeños y medianos productores del interior de Santa Fe, de Buenos Aires o de Córdoba, tomamos decisiones sobre informes serios, sobre diagnósticos precisos, pero no conocemos a los actores. Y un defecto de la política... ¿Y en qué momento se cortó ese diálogo? ¿Por qué no estaba? Y de la política en general es que nos aislamos. Nosotros creemos que los políticos sabemos todo. Y los políticos sabemos algunas cosas, otras no las sabemos. Y la gente a veces, generalmente, es mejor que nosotros. Entonces, animémonos a abrir las decisiones a la comunidad organizada, a la sociedad civil, llamémoslo como vos quieras. Sí. Pero esas personas, millones, que sobreviven día a día, con humildad, en un barrio que no le alcanza para llegar al día 15, de clase media baja, que tuvo que vender el coche, de clase media que cambió el pibe de escuela, el que cerró el comercio, el que está pensando que no llega a la pyme, pero cuando va a sacar un crédito le dicen que tiene problemas con la FIP y tiene cheque rebotado. ¿Y quién no tiene cheque rebotado si es titular de una pyme en un país que hace 10 años está en crisis? Nosotros le pedimos un crédito como si viviéramos en Suiza a empresarios que son de Argentina. Y eso tenemos que hacernos cargo nosotros, como gobierno, como Estado. Está bien, pero el gobierno lo que tiene que hacer es accionar. Digo, yo te escucho con mucha atención, pero también hay mucha excusa en todo esto que se dice. Hay que
tomar determinaciones que son políticas y que deben ser inmediatas, me parece. Cuando te escucho, lo nombraste a Alfonsín, a quien todos admiramos a Alfonsín, pero me parece que hace falta más peronismo en este momento y menos Alfonsín, a quien todos admiramos. Hace falta más peronismo. No, más peronismo. Bueno, más peronismo. El peronismo Alfonsín hizo fue otra etapa cosas. y tiene un saldo positivo. Napoleón decía, vestime despacio que estoy apurado. No nos vistamos apurados, si estamos apurados porque nos vamos a equivocar y nos vamos a poner el saco al revés. Chino Navarro, muchísimas gracias. No pasaron 24 horas todavía. No desesperemos. No es el fin del mundo. No cerró nuestra fábrica. Hay personas que enterraron a sus seres queridos sin poder velarlos. La política no es dramática, no es el fin del mundo. Perdimos una elección, no se acabó el mundo. Podemos corregir, podemos mejorar y podemos construir una nación mejor. Pero tampoco lo dramaticemos como si fuera el fin del mundo. Yo elegí hacer política, nadie me obligó. Hago política porque me gusta. Además estoy en la función pública, me pagan para hacer política. Tengo una retribución importante. No soy un ser sacrificado, no es que la gente se compadece de mí. Al contrario, por ahí en la calle me putea porque dice este tipo no hace lo que yo quiero. O piensa que soy un chorro. La política está muy desprestigiada. ¿Cómo se resuelve? Poniendo la cara, estando cerca de la gente, resolviendo problemas. Y cuando nos critican, escuchar y aprender. No es un momento de convencer y de tener razón, es un momento de aprender junto a nuestro pueblo. Y yo confío en Alberto Fernández, confío en Cristina, porque hacen política de toda la vida y lo hacen con vocación de servicio. A veces acertamos, a veces nos equivocamos, pero vamos a acertar, vamos a corregir, vamos a mejorar. Este país tiene destino, pero tenemos que volver a consensuar, tenemos que volver a escuchar, tenemos que volver a dialogar, no somos los dueños de la verdad. No podemos estar peleados con los sectores de la pequeña y mediana productores del campo, no podemos enojarnos con la clase media, no podemos enojarnos si algún dirigente del mismo espacio critica. No puede ser que Juntos por el Cambio haya hecho paso en todo el país y nosotros no nos animamos a hacer paso en ningún distrito, salvo donde no había intendentes oficialistas. Eso tenemos que aprenderlo y corregirlo. No podemos hacer lista con el dedo, tenemos que hacer lista en función de las necesidades y de las expectativas de la militancia y de lo que hacen política y de los sectores populares que nos apoyan. Chino Navarro, le agradecemos muchísimo. Gracias, Alfredo Simón, nuestro compañero allí también. Saludos para todos, especialmente para Raúl, que es un amigo, por eso me sorprendió verlo ahí, pero me gratifica. Todos los Muchas días, gracias. todos los días lo vas a poder ver acá a las 20:30. Voy a ver este programa entonces. Muy bien, gracias. Adiós. Bueno, sumamos un televidente de paso. Muy bien. Me sorprendió Bueno, verlo. ¿qué tema, no? Es el tema, me parece, el tema de los alimentos, de la inflación, de los formadores de precios, el de las chino está pensiones. diciendo es, tenemos un Estado, pero este Estado no está haciendo todo lo que podría hacer. Porque cuando él habla respecto a que no se pueden tomar decisiones en este campo, si no se habla con el que tiene el poder para hacer eso es el Estado. No, sin información, dice también. No tenemos información, eso es preocupante. El chino, que me parece bárbaro muchas cosas que dice, pero también es cierto que está teorizando. No es el momento de teorizar. Alberto se reunió siempre con todos. ¿Y qué hicieron los otros? Le dijeron, sí, cómo no. Y al otro día ibas a la góndola y el arroz tenía otro precio, la polenta tenía otro precio. Entonces, hablando no se entiende la gente. Bueno, a veces, hablando no se entiende. No queda otra. La Hay gente que se hacerlos entiende entender. hablando cuando el otro escucha. Cuando el otro no escucha, no se entiende la gente hablando. Claro. Esa frase. Contestaron con el bolsillo. Claro. Bueno, por eso hay que pensarlo. ¿Con quién hablas? ¿Qué significa que se entiende la gente hablando? Más o menos. El psicoanálisis te enseña que no se entiende la gente hablando. Moreno parafraseaba eso confundís diciendo, yo no les hablé con el corazón. Estamos prácticamente cerrando. Voy a cerrar con una pregunta, voy a ser muy directa con Raúl Timerman porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Estos datos que tenemos, que vimos en el día de ayer, se trasladan necesariamente directamente en estas proporciones a noviembre? No necesariamente, depende de los actores que hagan durante esta campaña. Fíjate qué pasó en el 2019 entre las PASO y la general. Digamos, Mauricio Macri achicó mucho la diferencia, se puso la campaña al hombro. Da la impresión que Alberto Fernández va a hacer eso, ponerse la campaña al hombro y recorrer todo el país. Aparte tiene que haber actos de gestión que la gente perciba que el gobierno recibió el impacto y tomó el recaudo suficiente para remediar
lo que la gente consideraba que debía haber hecho antes Sí. y no lo había hecho. Bien, gracias. Gracias, Carmela. Estaremos aquí nuevamente. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Osvaldo. Y gracias a ustedes, por supuesto. Mañana, recuerden que desde las 19 estaremos con Televisión Pública Noticias y a las 20:30 mañana, sí, en nuestro horario usual, con cierre de edición.